En 2019 era líder de una iglesia y encargada del trabajo de video. En ese momento juré que cumpliría bien mi deber. Después volqué mi corazón en mi deber y aprendí cómo hacer el trabajo de la iglesia. Me esforzaba por asistir a cada reunión grande y pequeña y revisaba los videos a diario. Todos mis días estaban realmente ocupados, pero después de un tiempo me cansé. Y poco a poco perdí el impulso inicial. Me resistía a seguir llevando una vida tan frenética. Sobre todo al repasar los videos, debía deliberar cuidadosamente y luego ofrecer soluciones para los problemas que encontraba. Esto me resultaba mentalmente agotador y no quería hacerlo. Después de eso empecé a ser descuidada mientras revisaba los videos y en algunos casos respondía después de dar solo un vistazo. A veces, al ver que había problemas, hacía la vista gorda. Para evitar tener que pensar en la solución, entonces callaba. Cada vez me volví más descuidada, lo que implicó más revisiones y más trabajo para todos. Sin importarme las consecuencias, no hacía introspección. Incluso sentía que no se relacionaba conmigo, que los problemas los ocasionaban los demás. Una vez hallé problemas insuperables en un video que revisé y que necesitaba ideas nuevas. Todos aportaban ideas de todo tipo y me abrumaron. Pensar en eso era agotador, así que dejé que ellos decidieran. Delegué las tareas con la excusa de que yo seguía el trabajo general. Así justificaba el no supervisar ni hacer seguimiento. Pero como nadie había enfrentado estos problemas antes, no comprendían algunos de los principios y no sabían cómo lidiar con este trabajo. Por esto, no hubo ningún progreso y el video terminó archivado. Si no se resuelven estos problemas, el trabajo se retrasa. Así es. La hermana Liu vio que nuestro progreso era lento. Nos lo señaló y nos urgió a acelerar el trabajo. Me quejé de que era demasiado dura. Y los demás estuvieron de acuerdo conmigo. Liu se sintió limitada y se volvió más cauta al hablar de los arreglos con nosotros. Esto generó más retrasos y demoraba nuestro progreso. No me preocupaba demasiado aprender nuevas habilidades. Y sentía que compaginar material de capacitación era mucho trabajo. Solía delegárselo a Liu. No participaba en la capacitación con la excusa de estar ocupada. Así me volví descuidada y negligente en mi deber. Una vez ni siquiera me preparé para una discusión de trabajo y todos perdimos el tiempo. Entonces, un día me torcí un tobillo cuando bajaba unas escaleras. No reflexioné sobre por qué me había pasado eso y solo pensé que podría descansar porque me había lastimado. Liu me expuso y trató conmigo. Dijo que no llevaba una carga en mi deber, lo que retrasaba el trabajo e impactaba negativamente en los demás. Después de su enseñanza fui más proactiva, pero a los días volví a holgazanear. No me di cuenta de lo grave del problema y seguía perdonándomelo, porque era solo pereza. Pero no era arrogancia, no limitaba ni oprimía a los demás, así que no era importante. Tenía aptitud y habilidades profesionales. No me destituirían. Así que ignoré las advertencias de la hermana Liu. No las tomé en serio. Seguía descuidando mi deber y consideraba algunas tareas como una carga. Que fuera descuidada en mi deber significaba que había que rehacer muchos videos y tardar mucho en terminarlos. Una mañana, una líder superior vino sin avisar y dijo que nuestro deber no daba resultados y que seguían repitiéndose los mismos problemas. Preguntó cuál era la razón y si estábamos a la altura de este deber, y dijo que de seguir así nos destituirían. Me asusté al oír eso.
Era líder de iglesia y dirigía este trabajo, por lo que era responsable de todo este lío. Todo se debía a mis descuidos. Me di cuenta de que había cometido un grave error. Así es. La líder superior pronto descubrió cómo había estado cumpliendo mi deber y me destituyó. Trató conmigo y me podó. Dijo que la iglesia me había confiado un trabajo, pero a mí no me importó cuando vi que había problemas. Solo me importaba mi comodidad carnal. Por lo que retrasé meses nuestro progreso. Dificultaba el trabajo y carecía de conciencia. La iglesia me había cultivado, pero no me importó la voluntad de Dios. Era decepcionante. Era el líder, pero no cumplía mi deber. No aprendía nada y no valía la pena cultivarme. De no arrepentirme, sería descartada. Sus palabras fueron un fuerte golpe para mí. Mi mente quedó en blanco. Y seguía preguntándome, ¿qué he estado haciendo todos estos meses? ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? Oír que no valía la pena cultivarme me hizo sentir que no tenía futuro. Estaba muy triste y había perdido la fuerza. Me odié por no atesorar mi deber, pero era demasiado tarde. Tras ser destituida me hundí en un estado negativo de desesperación. Sentía que todos me habían descubierto y me tomarían como un mal ejemplo, y que Dios me detestaría. Pensar en lo que la líder había dicho al tratar conmigo me lastimó mucho. Sentía que me habían descartado. Fueron días muy dolorosos. Pero un día leí unas palabras de Dios que me conmovieron. Dios dice: si eres leal y cumples el deber sinceramente, ¿podrías seguir siendo negativo cuando se te trata y poda? Entonces, ¿qué se debe hacer si eres negativo? Debemos orar y apoyarnos en Dios, pensar en lo que Dios pide, reflexionar sobre los errores que hemos cometido. En dónde hemos fallado, debemos remontar. Así es. Practica lo que has entendido, lo que está claro para ti. No agraves tus errores. No tires la toalla. Aborda las cosas con cabeza fría. Nadie te dificulta las cosas adrede. Aunque las palabras para tratarte sean duras, esto se debe a que hiciste algo molesto. Infringiste los principios. Sin darte cuenta, ¿cómo no ibas a ser tratado? Que seas tratado así es para ayudarte. Se trata de amor hacia ti. Y si no lo entiendes, es porque careces de razón. Amén. 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 Mientras se las leía, caían lágrimas por mi rostro. La líder tenía razón al tratar conmigo. Y me habían criticado tan duramente porque lo que había hecho era exasperante. Pero no podía darme por vencida. Debía reflexionar sobre mis fallas y arrepentirme. Eso era lo correcto. Sí. Por eso dije una oración y le pedí a Dios que me guiara en mi reflexión sobre este fracaso. Amén. Amén. Un día oí algunas palabras de Dios que exponían y analizaban a los falsos líderes y que me ayudaron a entenderme mejor. Los falsos líderes no hacen un trabajo real, pero saben cómo ser oficiales. ¿Qué hacen al convertirse en líderes? Ganarse a la gente. Creen que deben causar una gran impresión. Primero hacen algunas cosas para ganarse a los demás, para facilitarles la vida. Intentan causar una buena impresión, para demostrar que están en sintonía con las masas, para que los elogien y digan que son paternales, para luego asumir el cargo. Sienten que con el apoyo popular y una posición asegurada, es correcto y apropiado que disfruten de las ventajas del estatus. Sus lemas son: la vida es solo comer y vestirse. Aprovecha el momento, pues la vida es corta.
y vive el presente sin preocuparte por el mañana. Disfrutan cada día al máximo. Se divierten todo lo que pueden. Y no piensan en el futuro. Mucho menos se plantean cuáles son los deberes de un líder. Repiten algunas frases y desempeñan algunas tareas frívolas, pero no realizan ningún trabajo real. No intentan profundizar en los problemas reales de la iglesia para resolverlos. ¿Qué sentido tiene hacer un trabajo superficial? ¿No es esto engañoso? ¿Se pueden confiar responsabilidades a estos falsos líderes? ¿Se ajustan a los principios de la casa de Dios para la selección de líderes? No lo hacen. Estas personas ni siquiera tienen conciencia o razón, ni sentido de la responsabilidad, pero igual desean servir oficialmente. ¿Por qué son tan desvergonzados? Algunos son responsables, pero con poca aptitud. Sin hablar de los que no tienen sentido de la responsabilidad, ninguno es apto para ser líder. ¿Cuánta pereza pueden tener? Ven un problema, son conscientes de que lo es y no hacen nada. No les importa. Son muy irresponsables. Puede que sean buenos oradores y parezcan tener calibre, pero son incapaces de resolver los problemas cuando surgen en la iglesia. No importa el tiempo que lleven trabajando, los problemas se acumulan. Se convierten en una carga que no les concierne. Sin embargo, insisten en hacer tareas frívolas. ¿Y cuál es el resultado final? ¿Acaso no ensucian el trabajo de la iglesia? ¿No lo arruinan? ¿No provocan el caos y la fragmentación en la iglesia? Es inevitable. Estos falsos líderes indolentes tratan el hecho de ser un líder como un puesto para disfrutar. Consideran un estorbo o una molestia el deber y el trabajo que se le suponen a un líder. Sus corazones desafían la obra de la casa de Dios. Si se les pide que averigüen los problemas en el trabajo y que los resuelvan, se muestran reticentes. Este es el trabajo de los líderes y obreros, es su tarea. Si no quieres hacerlo, ¿por qué quieres seguir siendo líder u obrero? ¿Cumples con tu deber para tener en cuenta la voluntad de Dios o para disfrutar las comodidades de la autoridad? ¿No es una desvergüenza ser líder porque anhelas un puesto de autoridad? Nadie tiene un carácter inferior al suyo. No se respetan ni a sí mismos. Amén. Amén. Tras leer estas palabras, de verdad sentí mucha vergüenza. Yo era esa líder perezosa. Desde el principio sentí que la persona a cargo habla con autoridad y es respetada. Por lo que me esforcé y sufrí por este estatus. Les hice creer que podía asumir mucha responsabilidad. Cuando tuve ese puesto y los demás confiaron en mí, me mostré como era. Empecé a disfrutar del sentimiento de superioridad. Y cuando vi todo el trabajo y todas las dificultades, no quise hacerlo. Sentí que era una gran carga, por lo que pensé en alivianarla. Odié lo mentalmente agotador que era revisar los videos. Por lo que hice sugerencias fingidas y ordené que repitieran la edición desperdiciando recursos. Cuando surgieron problemas en un video que estaba a mi cargo, no me esforcé en resolverlo. Usé mi estatus para engañar y que se ocuparan otros, sin hacer seguimiento. Eso dejó problemas sin resolver y estancó el trabajo. Hallé todo tipo de excusas para evitar capacitar al grupo y lo delegué. También tardé en planificar el trabajo urgente y estaba llena de quejas, lo que limitaba a los demás. Nuestro progreso fue retrasado por mis demoras. Al pensar en todo lo que había hecho, realmente quería golpearme. Cuando tuve estatus, solo anhelaba comodidad y era evasiva. Veía mi trabajo como un juego y era irresponsable. No resolvía los problemas a tiempo y era indiferente cuando se resentía el trabajo. ¿Acaso mis acciones eran diferentes de las de los funcionarios del Partido Comunista?
Usan tácticas para obtener estatus y no resuelven los problemas de la gente. Solo quieren usar su poder para obtener ganancias, sin vergüenza alguna. Y yo era así. La iglesia me dio un trabajo muy importante, pero a mí solo me importaba la comodidad. Carecía de humanidad. No hacía un trabajo real. Descuidé mi deber y retrasé la obra de la iglesia. Era egoísta y vil, carente de humanidad. Entonces vi claramente, había hecho trampa para llegar a mi puesto. Pero no hacía nada de obra práctica. No era para nada confiable. Era inmoral. Que me destituyeran era la justicia de Dios. Así es. Pensar en esto me hizo doler el corazón. Entonces oré. Dios, carezco de humanidad. No hice mi trabajo de forma adecuada, lo que retrasó la obra. Dios, que me destituyeran fue tu justicia. Quiero cambiar. Guíame para que me conozca. Amén. Amén. Cuando reflexionaba, recordé que los demás ya me habían hablado de esto. E incluso habían tratado conmigo, pero no le di importancia. Sentía que ser perezosa y buscar comodidades no era algo tan grave, y que no limitaba a nadie. Como conocía el trabajo, creí que la iglesia no me destituiría. No me di cuenta de que eran solo mis nociones hasta que leí las palabras de Dios. ¿Qué problema es más grave, la pereza o la falta de aptitud? La pereza. ¿Por qué la pereza es algo grave? Los de poca aptitud no pueden ser líderes, pero pueden hacer tareas que se ajusten a sus capacidades. Los perezosos no pueden hacer nada. Aunque tengan aptitud, no les sirve de nada. Los perezosos no son capaces de nada. En una palabra, son basura. Son inferiores. Por mucha aptitud que tenga el perezoso, es pura apariencia, no sirve de nada. Esto se debe a que son demasiado perezosos. Saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Cuando ven un problema, no buscan una solución. Saben qué dificultades deben sufrir para ser efectivos, pero se niegan a este valioso sufrimiento. A consecuencia, no obtienen ninguna verdad, ni realizan ningún trabajo real. No desean soportar las penurias que deberían. Solo conocen el ansia de comodidad, el disfrute de la carne, el de los tiempos de alegría y ocio, el disfrute de la libertad, el de una vida relajada y feliz. ¿Acaso no son unos inútiles? ¿Qué otra cosa pueden hacer esas personas? ¿No tienen un problema moral? Estos están por debajo de los de poca aptitud, pero dispuestos a pagar un precio. Al menos en función de su calibre tienen algún tipo de utilidad. Encárgales una tarea que esté a su altura y podrán hacerla con total dedicación. Pero quien no hace trabajo real no cumple bien su deber. Y su servicio es inaceptable, es basura. No hay nada peor. Como consideras las comisiones de Dios, es de extrema importancia y un asunto muy serio. Si no puedes hacer lo que Dios les ha confiado a las personas, no eres apto para vivir en su presencia y deberías ser castigado. Los humanos deben completar las comisiones de Dios. Es su responsabilidad suprema y tan importante como sus vidas. Si no tomas en serio las comisiones de Dios, lo estás traicionando gravemente. Eres más lamentable que Judas y debes ser maldecido. Amén. 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 Si Dios no me revelaba, yo nunca habría visto cuán grave es ser descuidada y anhelar comodidad en un deber. Sí. Seguro. Así es. Nunca antes me había tomado en serio el problema de ser descuidada. Sentía que ser un poco perezosa y descuidada no dañaba a nadie, que no era importante. Pero tras leer las palabras de Dios entendí que aunque pareciera que no dañaba a nadie, no tomaba en serio el deber y retrasaba la labor de la iglesia.
Era una grave traición a Dios, peor que la de Judas. Cierto. Temblaba al recordar todas las cosas que había hecho en mi deber. Había ignorado las enseñanzas de otros. No veía lo malo en salir del paso. Y aunque equivocada, creía que como tenía calibre, la iglesia no me destituiría por mi pereza. Era apática e intransigente, y no había sido capaz de ver lo peligroso que era. Dios ha dicho claramente que odia a las personas que tienen aptitud pero que son evasivas, de pobre humanidad, despreciables, indignas de su confianza. Así es. Los que tienen poca aptitud pero están dispuestos a sufrir son mejores. Son genuinos en su deber, le ponen su corazón y son responsables. Así es. Por mi parte, sentía que no era tan mala por tener aptitud, cuando de hecho no podía hacer nada como debería hacerlo. ¿Qué clase de aptitud es esa? En ese punto vi la verdad sobre mí misma y por qué no valía la pena cultivarme y que sería descartada si no cambiaba. Con esa clase de humanidad era perezosa y astuta. No tenía responsabilidad hacia mi deber. No era confiable y debí ser descartada. Así es. Tu enseñanza es una llamada de atención para mí. Ahora que tengo habilidades también me he puesto difícil. Y a veces soy descuidada y no me importa que se retrase la obra de la iglesia. Creo que la iglesia no me destituirá por mis habilidades. Me engaño a mí y a los demás. Así es. Si eres irresponsable, eres inútil sin importar tus dones y fortalezas. Es cierto. Me sentí en deuda con Dios cuando pensé en el tiempo que había desperdiciado. Solo quería buscar bien la verdad desde entonces, cumplir mi deber para satisfacer a Dios. Amén. Amén. Después fui asignada al trabajo de redacción. Había mucho trabajo y estaba muy ocupada. Por eso seguí advirtiéndome que cumpliera mi deber y que no cediera a la carne. Pude llevar la carga en mi deber. Después de un tiempo, sentí que había cambiado un poco. Sí. Pero cuando aumentó el trabajo y surgieron algunas dificultades, mi naturaleza brotó de nuevo. Pensaba que era agotador. Por eso dejaba que otros solucionaran los problemas. Una hermana solía decir que yo salía del paso y me advirtió que me dedicara. Dije que lo haría y mejoré unos días, pero luego me ponía ansiosa al surgir algo y pensaba que lidiar con eso era demasiado agotador y no hacía nada. Así fue día tras día. No puedes cumplir un deber con esos pensamientos. Así es. ¿Cuándo te diste cuenta que no estabas en el estado correcto? Pude verlo un poco después de que otra hermana me lo señalara. Oh. 2 hermanas de nuestro equipo fueron transferidas por no obtener buenos resultados y me sentí inquieta. No estaba cumpliendo mi deber mejor que ellas. Y noté que el resto de los hermanos progresaban más que yo. Era la peor del equipo. Aunque seguía cumpliendo mi deber, me sentía muy inquieta y me preocupaba ser transferida. Después hablé con una hermana sobre mi estado. Me dijo que yo tenía aptitud, pero era demasiado descuidada. Hacía mucho que estaba en ese deber, pero seguía cometiendo errores básicos. El problema era mi actitud hacia el deber. Lo que dijo removió mis sentimientos. Ya había decidido cumplir bien con mi deber. Entonces, ¿por qué seguía encarándolo así? Fui ante Dios a orar y buscar. Un día leí unas palabras de Dios que me dieron más claridad sobre mi problema. Algunos son incapaces de tener éxito, sea cual sea su trabajo o su deber. Les sobrepasa. No pueden cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. ¿No son basura? ¿Se los puede llamar personas? Salvo los que tienen alguna discapacidad física o mental.
¿Hay alguien vivo que no deba cumplir con sus responsabilidades? Pero esta basura quiere holgazanear, no cumplir sus responsabilidades, ni comportarse apropiadamente. Dios le concedió calibre, dones, inteligencia y sabiduría, la oportunidad de ser un ser humano, y sin embargo son negligentes en sus deberes y no quieren cumplir ninguna responsabilidad. ¿Alguien así se puede llamar ser humano? No importa el trabajo que se le asigne, sea importante u ordinario, difícil o sencillo, siempre es descuidado y perezoso. Si hay problemas, eluden la responsabilidad. Son basura, una inmundicia inútil. En la sociedad, ¿quién no depende de sí para sobrevivir? En la adultez, la gente debe trabajar para mantenerse. Holgazanear en casa los incomoda. Puede que sus padres estén dispuestos a mantenerlos y que no quieran que salgan al mundo a sufrir penurias. Pero ¿qué mentalidad debe tener un adulto? No debe ser una carga. Ya no es un niño. Debe hacer lo propio de los adultos y todo lo posible para mantenerse. ¿No es esa la mentalidad que un adulto debe tener? Al pensar así, se posee cierta responsabilidad, la razón de la humanidad normal. ¿Posee la basura que hoy analizamos la razón de la humanidad normal? No la posee. Siempre quieren algo a cambio de nada. Nunca quieren asumir la responsabilidad. Buscan un almuerzo gratis. Quieren que alguien les atienda. Todo ello sin hacer ningún trabajo. ¿No es la mentalidad de un parásito? ¿Y los parásitos tienen conciencia y razón? ¿Tienen integridad? En lo absoluto. Son todos unos gorrones. Amén. 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 De las palabras de Dios aprendí que la gente con conciencia y razón se aboca a su deber y se esfuerza por cumplir su deber y por ser responsable. Mientras que los holgazanes que carecen de humanidad normal no están dispuestos a sufrir, solo engañan y se las arreglan, sin pensar en sus responsabilidades. Incluso si Dios les da aptitud y les concede un deber, como no aprenden nada, siempre quieren disfrutar las comodidades carnales y no sienten responsabilidad. Al final, solo serán unos inútiles. Sí. Sentí que era tal como Dios describe a esta gente. Tras mi despido, pude trabajar en redacción, oportunidad de arrepentirme. Pero yo no lo atesoré, y en cambio seguí siendo inútil en mi deber. Sabía que era descuidada al lidiar con los problemas, pero no quería mejorar, ni dedicar más tiempo a pensar las cosas. Como resultado, no progresaba en mi deber. Evitar la incomodidad, pero perder oportunidades de ganar la verdad es una gran pena. Así es. Eso también me perturbó. ¿Por qué evitaba cualquier dificultad y me escondía de las adversidades? Una vez leí algunas palabras de Dios que me dejaron entender la raíz de mi problema. Veamos un video. De Bien. acuerdo. Dios Todopoderoso dice: Hoy no crees las palabras que digo, ni les prestas atención. Cuando llegue el día en que esta obra se esparza y veas la totalidad de ella, lo lamentarás, y en ese momento te quedarás boquiabierto. Existen bendiciones, pero no sabes cómo disfrutarlas. Y existe la verdad, pero no la buscas. ¿No atraes desprecio sobre ti mismo? En la actualidad, aunque el siguiente paso de la obra de Dios todavía está por comenzar, no hay nada excepcional acerca de las cosas que se te piden y lo que se te pide vivir. Hay tanta obra y tantas verdades. ¿No son dignas de que las conozcas?
¿Son el juicio y el castigo de Dios incapaces de despertar tu espíritu? ¿Son el castigo y el juicio de Dios incapaces de hacer que te odies? ¿Estás contento de vivir bajo la influencia de Satanás, en paz y disfrutando y con un poco de comodidad carnal? ¿No eres la más vil de todas las personas? Nadie es más insensato que los que han contemplado la salvación, pero no buscan ganarla. Estas son personas que se atiborran de la carne y disfrutan a Satanás. ¿Esperas que tu fe en Dios no acarree ningún reto o tribulación, ni la más mínima dificultad? Siempre buscas aquellas cosas que no tienen valor y no le otorgas ningún valor a la vida, poniendo en cambio tus propios pensamientos extravagantes antes que la verdad. Eres tan despreciable. Vives como un cerdo. ¿Qué diferencia hay entre ti y los cerdos y los perros? ¿No son bestias todos los que no buscan la verdad y en cambio aman la carne? ¿No son cadáveres vivientes todos esos muertos sin espíritu? ¿Cuántas palabras se han hablado entre vosotros? ¿Se ha hecho solo poco de obra entre vosotros? ¿Cuánto he provisto entre vosotros? ¿Y por qué no lo has obtenido? ¿De qué tienes que quejarte? ¿No será que no has obtenido nada porque estás demasiado enamorado de la carne? ¿Y no es porque tus pensamientos son muy extravagantes? ¿No es porque eres muy estúpido? Si no puedes obtener estas bendiciones, ¿puedes culpar a Dios por no salvarte? Un cobarde como tú, que siempre busca la carne, ¿tiene corazón? ¿Tiene espíritu? ¿No eres una bestia? Yo te doy el camino verdadero sin pedirte nada a cambio, pero no buscas. ¿Eres uno de los que creen en Dios? Te otorgo la vida humana real, pero no la buscas. ¿Acaso no eres igual a un cerdo o a un perro? Los cerdos no buscan la vida del hombre, no buscan ser limpiados y no entienden lo que es la vida. Cada día, después de hartarse de comer, simplemente se duermen. Te he dado el camino verdadero, pero no lo has obtenido. Tienes las manos vacías. ¿Estás dispuesto a seguir en esta vida, la vida de un cerdo? ¿Qué significado tiene que tales personas estén vivas? Tu vida es despreciable y vil. Vives en medio de la inmundicia y el libertinaje, y no persigues ninguna meta. ¿No es tu vida la más innoble de todas? ¿Tienes las agallas para mirar a Dios? Si sigues teniendo esa clase de experiencia, ¿vas a conseguir algo? El camino verdadero se te ha dado, pero que al final puedas o no ganarlo, depende de tu propia búsqueda personal. Amén. Leí este pasaje varias veces. Cada vez que leía las palabras bestias, a un cerdo o a un perro, y en especial vil,
La sentía como una bofetada en la cara. Me pregunté, ¿por qué creo en Dios en realidad? ¿Es solo para disfrutar de comodidad? ¿Por qué busco cosas tan bajas después de haber leído tanto de la palabra de Dios? Sentí que estaba muy corrompida por Satanás. Sí. Las filosofías satánicas, como la vida es solo comer y vestirse. La vida es corta, aprovéchala. Y vive el presente sin preocuparte por el mañana, eran palabras que me guiaban. La comodidad y el disfrute eran mis mayores búsquedas en la vida. Recordé que mis compañeros estudiaban como locos para los exámenes, pero eso me estresaba, así que me relajaba en el patio. Sentía que debía pasarla bien y disfrutar cada momento sin importar lo que pasara. Mis compañeros decían que yo era muy relajada y me parecía bien vivir así. Estaba feliz sin preocupaciones. Era la vida que quería. Después de hacerme creyente y asumir un deber, no cambié. Cuando surgía algo complicado, era una molestia y lo evitaba. No estaba dispuesta a esforzarme. Me gustaba estar libre y pasar el tiempo tranquila. ¿Qué gané en realidad al vivir así? No progresaba en mi deber y arruinaba mi carácter y mi dignidad, porque era irresponsable y retrasaba el trabajo. Disgustaba a Dios y a los demás. Estas perspectivas satánicas hacen mucho daño. Al vivir de esta manera, no tenía dignidad. Era como una bestia, totalmente ociosa y sin objetivos en la vida. Eso era vil. En realidad, cuando encontraba dificultades, era la voluntad de Dios que usara esa situación para buscar la verdad, entenderla y ganarla. Pero yo no sabía valorarlo y desperdicié oportunidades de ganar la verdad. Lo que dices me recuerda a este versículo de la Biblia. La complacencia de los necios los destruirá. Es algo muy cierto. Así es. La palabra de Dios dice, la carne del hombre es como la serpiente. Su esencia es dañar su vida. Y cuando consigue completamente lo que quiere, la vida se pierde. Amén. Darme cuenta de que había subestimado así mi deber, desperdiciando oportunidades, me alteró mucho y empecé a llorar sin parar. Sentí que estaba muy en deuda con Dios. Estaba afligida y lamenté haber cometido tanta maldad. Son manchas en mi fe en Dios que nunca podré limpiar. Siempre lo lamentaré. Desprecié todo mi ser. Llorando oré. Dios, te he desilusionado. He sido creyente muchos años sin buscar la verdad, solo las comodidades de la carne. Una depravación. Dios, por fin he visto la esencia de la carne, y aunque nunca pueda compensar mis transgresiones, quiero arrepentirme, buscar la verdad y comenzar de nuevo. Amén. Amén. Después una hermana me envió unas palabras de Dios en las que encontré una senda de práctica y entrada. Con los pensamientos, las personas eligen si toman la decisión equivocada. Deben darse la vuelta y tomar la correcta. No deben aferrarse a su error. Es lo inteligente. Pero si se equivocan y no dan la vuelta, entonces no aman la verdad. Y no quieren verdaderamente a Dios. Por ejemplo, digamos que hiciste algo con dejadez. Trataste de holgazanear y de evitar el escrutinio de Dios. En ese caso, apresúrate ante Dios para orar y reflexiona si eso fue lo correcto. Luego piensa en ello. ¿Por qué creo en Dios? La gente puede ignorar esa dejadez, pero ¿podrá Dios ignorarla? Es más, mi creencia en Dios no es para holgazanear, sino para ser salvado. Que actúe así no es la expresión de una humanidad normal ni es algo estimado por Dios. No.
Puedo holgazanear y hacer lo que quiera en el mundo exterior. Pero estoy en la casa de Dios. Estoy bajo su dominio, bajo el escrutinio de los ojos de Dios. Debo tener conciencia. No puedo actuar a placer. Debo seguir las palabras de Dios. No debo ser descuidado ni holgazanear. ¿Cómo debo actuar para no holgazanear, para no ser descuidado? Debo esforzarme. En ese momento me parecía muy problemático, no quería dificultades, pero ahora lo entiendo. Puede que suponga mucha molestia, pero es eficaz, y es como se debe hacer. Cuando estés trabajando y aún temas a las dificultades, debes orar a Dios. Oh Dios, te ruego que me disciplines, me reproches para que pueda sentir mi conciencia y tener algo de vergüenza. No quiero ser descuidado. Te ruego me guíes y esclarezcas, que me muestres mi rebeldía y mi fealdad. Cuando oras así, reflexionas y tratas de conocerte a ti mismo. Se produce un sentimiento de arrepentimiento y eres capaz de odiar tu fealdad. Y el estado en tu corazón comienza a cambiar y puedes contemplar esto y preguntarte, ¿por qué soy descuidado? ¿Por qué holgazaneo siempre? Actuar así carece de conciencia y razón. ¿Sigo creyendo en Dios? ¿Por qué no tomo las cosas en serio? ¿No debería dedicar más tiempo y un mayor esfuerzo? No es tanto. Es lo que debería hacer. Si ni siquiera puedo hacer esto, ¿merezco que se me considere un ser humano? Como consecuencia, haces un juramento. Dios, soy indigno de ti. En realidad no tengo conciencia ni humanidad. Deseo arrepentirme. Te ruego me perdones. Yo cambiaré. Estoy corrompido. No tengo semejanza humana. Y si no me arrepiento, quiero que me castigues. Después tu mentalidad cambia y empiezas a cambiar. Cumples con tus deberes de manera diferente, con menos descuido y desinterés. Tomas en serio todo lo que haces, no te agotas, sino que es maravilloso y sientes paz y gozo. Amén. 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 En las palabras de Dios vi que nuestra responsabilidad más básica es abocarnos a nuestro deber. Por muy difícil que sea, simple o complicado, debemos cumplir nuestras responsabilidades y hacerlo sinceramente. Debemos hacer todo lo que podamos. Esa es la actitud correcta hacia el deber. Así es. Las palabras de Dios también nos señalan una senda de práctica. Cuando vemos que intentamos ser traicioneros y evasivos, debemos orar y aceptar el escrutinio de Dios. De las palabras de Dios, sentí su comprensión y compasión por los humanos. Es muy claro con respecto a las sendas de práctica y entrada, para que podamos vivir una semejanza humana. Sí. Tras comprender la voluntad de Dios y sus requisitos, oré y abandoné mi carne. Ujú. Una vez, al volver a enfrentar un problema, y tuve el deseo de salir del paso, dije una oración. Dios, estoy pensando en volver a ser evasiva, pero lo quiero evitar. Guíame para que abandone la carne y practique la verdad. Amén. Amén. Luego se me ocurrió que aunque los demás no me consideren traicionera, Dios sí lo haría. Él vería si permanecía con la carne. Tranquilicé mi corazón para considerarlo mejor, y sin notarlo, algunos principios se me aclararon. El problema se solucionó. Sí, Gracias a Dios. Gracias un a buen Dios. enfoque. Sí. Practicando así sentí calma y que era la forma de cumplir con mi deber. Además, desaparecieron esos momentos de pánico por ser transferida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Poder cambiar un poco fue la salvación de Dios. Y desperté a través del juicio y del sustento de sus palabras. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios.